Cloaca y los subterráneos, El instinto de vivir, un libro que ha lanzado recientemente el poeta Roger Santibáñez con nosotros, con Peso Pluma, en el año 2021, hacia finales del año pasado. Quiero agradecer también a Roger por acompañarnos y también a las dos personas que nos acompañan en la mesa virtual de hoy, a Mariela Dreyfus y a Luis Fernando Chueca. Voy a presentarlos brevemente para quienes no los conocen. Roger Santibáñez vive a las orillas del río Cooper, al sur de Nueva Jersey, íntegramente dedicado a la contemplación. Su más reciente libro de poesía es Santa Rosa de Lima, editado por Dharma Books en México, y actualmente culmina un libro con sus memorias. Mariela Dreyfus vive en Nueva York desde 1989. Su poesía ha sido recogida en los tomos Gravedad, Poemas Reunidos, publicado en Nueva York por Arte Poética Press en el 2017, y Arúspice Rascacielos, aparecido en Lima vía Peysa en 2021. Actualmente prepara un nuevo poemario titulado La Edad Tijera. Y por último, Lucho Chueca es profesor universitario, poeta e investigador literario, y es autor de libros como Contemplación de los Cuerpos y Ritos Funerarios, entre otros. Vamos a tener un primer bloque en el que cada una de las personas que nos acompaña en mesa va a comentar brevemente algunas impresiones sobre el libro Cloaca y los subterráneos. Comenzamos con Roger, el autor, procedimos con Mariela, que también es miembro fundadora del MK, y terminamos con Lucho, que aparte ha sido la persona encargada de hacer el prólogo de esta edición, quien nos va a dar una mirada un poco más crítica, digamos, sobre el conjunto. Entonces, Roger, te cedo la palabra, por favor. Buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Teo? Querido Teo, ¿cómo estás? Saludos a Lucho, a Mariela y a todos los que nos escuchan. Primero quiero agradecer a Teo Pinzás por esta invitación y esta reunión para presentar públicamente este libro, Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir. Y agradecer, por supuesto, a Peso Pluma la posibilidad y la realización de este libro. Este libro, pues, nació de una forma un poco aleatoria, diremos, simplemente revisando mis archivos en la computadora, vi que habían varios artículos sobre el movimiento cloaca que yo había escrito a lo largo de todos estos años del siglo XX, aquí en Estados Unidos, para congresos académicos, como ponencias, o para publicarlos en revistas en internet o en revistas impresas en papel, ¿no? En distintos momentos de todos estos años. Vi que tenía todo esto y comencé a pensar en la posibilidad de reunirlos en un volumen, ¿no? Al mismo tiempo, encontré que tenía otra cantidad de artículos así igualmente dispersos sobre aspectos diferentes de toda la movida del rock subterráneo a la que estuve vinculado en algún momento de los años 80, cuando la movida reventó. Sobre todo estuve vinculado a las 5 bandas de rock subterráneo, las 5 bandas iniciales, las bandas fundadoras, que son Leucemia, Narcosis, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada y Autopsia. Entonces vi que tenía todos estos materiales y entonces ahí es cuando comencé a pensar que podía armar un libro con estos dos grandes temas. Cuando estaba en esto, descubrí que tenía otros artículos que de algún modo estaban relacionados a esto, como por ejemplo un artículo sobre la banda de rock fusión del pueblo, un artículo sobre Huayco, el taller de artistas plásticos Huayco, que es más o menos de la misma época, un artículo sobre un poeta callejero llamado Ricardo Quesada, que repartía sus poemas y collages por las calles en el centro y que murió trágicamente, y materiales de ese tipo, ¿no? Entonces, me pareció que entonces sí podía armar una cosa con estos tres campos: el campo del movimiento cloaca, el campo del rock subterráneo y el campo alrededor de esto. Por eso en el libro terminó llamándose Around, esa parte, porque está alrededor de estas cosas. Y entonces es cuando le escribí a
Teo Pinzás, de Peso Pluma, un excelente pata, como se dice, y entonces Teo se mostró interesado en la propuesta y eso fue muy lindo y entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar entre los dos la posibilidad de publicar el libro, ¿no? En el proceso de la publicación del libro, Teo Pinzás tuvo la idea, por ejemplo, de colocar un poema mío al final de cada una de las 3 partes. Me pareció una cosa de lo más interesante, por supuesto, y entonces es como encontré un poema llamado Poder del Alma, poema film, porque intenta ser como una película, escrito en 1983, cuando estaba en plena ebullición el movimiento cloaca, ¿no? Y de hecho, pues gira en torno al pensamiento, entre comillas, vamos a decir, o la ideología del movimiento cloaca, ¿no? Este poema llamado Poder del Alma. Y se llama Poder del Alma en realidad porque es lo que pretendía ser cloaca, ¿no? Una especie de poder del alma, pero es también el título de una canción de Jimi Hendrix que está en su disco Ametralladora, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, todo esto tenía, o sea, todo esto estaba relacionado y entonces me pareció muy buena idea la de Teo, y entonces colocamos este poema Poder del Alma y otros 2 poemas ya que habían sido publicados, que los recogimos, que también de alguna manera estaban relacionados a la situación de la que hablaba todo el volumen, ¿no? De manera que entonces así es como se armó más o menos el libro y también le debemos a Teo Pinzás digamos, toda la concepción del libro como objeto. Esa es una cosa que tenemos que reconocerle a Teo y agradecérselo, por supuesto, porque él es el que creó el libro como objeto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la inclusión de anexos con manifiestos y documentos de cloaca, volantes y todas estas cosas, ¿no? Que él mismo fue consiguiendo y que, bueno, yo también lo ayudé a conseguir, ¿no? Así como la iconografía fotográfica, lo mismo, y en la parte final, los diagramas que hay también que fueron creados por Teo y por Daniela de los Ríos y el equipo de diseño y diagramación de Peso Pluma, que le dio un toque, un sabor distinto al libro y de una frescura y una posibilidad de lectura mucho más enriquecedora, ¿no? Con todo el aspecto visual que ahora aporta, ¿no? Igualmente a Teo le preocupó muchísimo los pies de página, ¿no? Para poder decir quién era cada quien y qué grupo estaba conformado por quién y quién era esta persona y qué hacía, qué hizo, etcétera, etcétera. Los pies de página son también responsabilidad de Teo Pinzás, con quien trabajamos estos acápites, ¿no? Estos alcances. De manera que así es como se fraguó este libro, que a mí me da una tremenda satisfacción, por supuesto, porque marca pues la reunión y difusión de estos artículos sobre el movimiento cloaca, que me tocó fundar con Mariela Dreyfus allá en la lejana Lima de 1982, aquel 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, en que nos encontramos de casualidad en el restaurante Woni y se nos ocurrió crear este llamado movimiento cloaca, ¿no? Entonces, sí, esto, pues este año se cumplen 40 años, desde 1982 son 40 años, y justo ha coincidido con la salida del libro, de manera que a mí me da una tremenda alegría, una gran satisfacción ver pues en un libro, digamos, todo lo que yo podría decir o haber dicho sobre el movimiento cloaca, ¿no? Y al mismo tiempo también es una alegría ver la recopilación de los artículos sobre rock subterráneo, porque yo estuve muy vinculado con el rock subterráneo, ¿no? O sea, yo tomé contacto con la banda Leucemia a través de Kilowatt Barraza, que era un pata
que tenía una banda llamada Cola Rock, que fue como proto subterránea, antes de los subterráneos, pero él ya tenía contacto con Leucemia y a través de él es que yo conocí a los de Leucemia. O sea, Kilowatt es el que me lleva a conocer a mí a los de Leucemia, porque Kilowatt estuvo a punto de ser cantante de Leucemia, cosa que no cuajó, pero él era muy amigo de ellos. Y entonces a través de Kilowatt es que yo conocí a los hermanos Valdivia y a Leo Escoria, porque en ese momento Leucemia era un trío. Todavía no entraba Montañés a la banda, que fue después. De manera que entonces mi conocimiento de leucemia a través de Kilowatt me llevó a estrechar una amistad con los de leucemia también, al punto de que en un momento me tocó llevarlos para que graben el disco que grabaron en 1985 en la disquera El Virrey, cosa que sucedió también de casualidad, simplemente porque yo trabajaba en la revista Oiga, y por mi trabajo en Oiga, en el aspecto musical y de cantantes que llegaban al Perú y que publicaban sus discos en el Virrey, etcétera, yo era amigo de William Kafka, el gerente del Virrey, que se apellidaba Kafka como el novelista de Praga, ¿no? William Kafka, a él yo le dije, en una de mis conversaciones, le dije, oye, mira, hay una banda nueva que de repente te interesa, Leucemia. Y me dijo, ¿qué? No, esos son los que vomitan al público, los que mandan a la concha de su madre al público. Porque había visto un informe de Patsy Adolf y Edel Ackerman en Canal 9 sobre el tema. Entonces yo le dije, no, no, no tanto. Pero después de un rato le dije, oye, pero ¿te has dado cuenta que esas cosas jalan público? Eso que es prohibido, que produce escándalo, eso vende, le dije. O sea, le di por su lado de gerente, ¿no? Se quedó pensando y cuando yo ya me iba en la puerta me dice, oye, Roger, ¿sabes qué? A ver, tráeme una maqueta demo de tus patas, pues, para escuchar. Y así fue. Entonces, reuní a los leucémicos, Leo Escoria me llevó a Oiga la maqueta y se la di a Kafka y Kafka me llamó por teléfono a Oiga y me dijo, oye, sí, está bien, ¿ah? Ya, vamos a grabar un disco con estos patas. Y entonces ahí comenzó todo, ¿no? Entonces, claro, porque digamos que mi relación con el rock subterráneo ya fue una relación personal, porque hay que tener claro que no es que el rock subterráneo viene de Cloaca, no, para nada, en absoluto. O sea, Cloaca fue una experiencia tal y cual, ¿no? Que tuvo su existencia, pero el rock subterráneo vino después. Lo que pasa es que hubo una especie de coincidencia, porque la, entre comillas, ideología de Cloaca, que estaba cerca de la anarquía o del anarquismo, pues estaba en estrecha relación con la anarquía y el anarquismo, que en gran parte era la ideología de las bandas de rock subterráneo. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que cuando yo escucho el cassette de Narcosis, ¿no? Que sale en el verano del 85, las letras de las canciones, pues dije, uy, o sea, me pareció increíble porque era como que habían llevado al rock el pensamiento de Cloaca, una cosa así, ¿no? Eso fue lo que yo sentí, lo que yo sentí. Y en ese momento yo ya estaba vinculado muy vinculado pues a Kilowatt, como ya dije, y también con los hermanos Montañés. Y a través de ellos es que ya conocí a Cachorro Vial de Narcosis, que lo conocí en un concierto en Ancón, una tarde, ¿no? En que cuando lo conozco a Fernando Vial, él me da la mano y me dice, hola, yo soy Narcosis. Eso me dijo Fernando Vial, ¿no? Y entonces también ahí estreché gran amistad con él y entonces eso es lo que sucedía, ¿no? Que de alguna manera, también algunos miembros de estas bandas reconocían que había habido un modo de pensar anterior, similar o coincidente, ¿no? Que era el de Cloaca. Pero Cloaca ya no existía. Cloaca ya no existía para nada. O sea, era yo individualmente, yo como individuo que me hice amigo y participé pues en esa movida del rock subterráneo con estas bandas originales
y otras que vinieron inmediatamente después, como por ejemplo Voz Propia, ¿no? Dentro de Voz Propia estaba Carlos Magán, Bowie, era el bajo, y con Bowie tuve una tremenda amistad, también una grande amistad desde el año 86 y 87 y en adelante, ¿no? Entonces, pues esa fue la situación, ¿no? Y ahora de la tercera parte del grupo de artistas Huayco, donde está Juan Javier Salazar, Charo Noriega, Sherwin Williams, también tomé contacto con ellos, ¿por qué? Porque Polanco, que era miembro de Cloaca, tenía su taller en el local de Huayco. Entonces, cuando yo voy a ver a Polanco, al taller de los de Huayco, porque ahí estaba su cuarto, entonces ahí trabé una gran amistad con Juan Javier Salazar, por ejemplo, ¿no? Y también con Charo Noriega y Sherwin, ¿no? Y entonces así es como estuve cerca, en cierto modo, de Huayco, y por eso es que pude conocerlos y escribir sobre ellos, ¿no? Entonces, pues, más o menos esta es la situación, igual que con Del Pueblo, que era una banda de rock fusión, que ya existía desde antes del rock subterráneo, a la que conocí de casualidad en un evento que hubo en el Colegio Melitón Carvajal, en La Victoria, por los mártires de Churajay, que acababa de producirse la masacre de Churajay en enero del 83. Y yo me invitaron a leer unos poemas a este evento. Era un acto cultural, como decían en esa época, ¿no? Y en ese evento cultural tocaba una banda que me llamó mucho la atención, era una banda rarísima, porque eran unos patas de barrio que tocaban con una estructura rock o con algo que era como chicha, pero con instrumentos andinos. Entonces eso era de lo más interesante, y ellos hablaban de que lo que hacían era música barrio, que tenía relación con la idea que teníamos en Cloaca también de hacer como una poesía barrio, en fin, cosas de este tipo. Y así fue como entonces los invitamos a los del pueblo para que participaran en los recitales de Cloaca. Y entonces, bueno, más o menos esa es un poco la idea de cómo se formó el libro y cómo estaría organizado este libro. Hasta aquí creo que podría decir eso. Gracias, Roger, por un poco pintarnos este fresco, ¿no? Estableciendo algunos de los principales personajes o las principales presencias que hay en el libro, ¿no? El rock subterráneo, las bandas originarias del pueblo, que es una presencia que también cruza buena parte del libro y aparece en más de un momento. Por supuesto, el MK, ¿no? Creo que es un buen punto de partida para que Mariela, que participó en la génesis del movimiento Cloaca, nos pueda contar un poco también qué le ha parecido el libro y qué tipo de reflexiones le ha producido. Por favor, Mariela. Sí, bueno, ¿qué tal, Teo? Muchas gracias por la invitación y por supuesto a Roger. Y siempre es un placer volver a encontrar virtualmente esta vez a Luis Fernando Chueca, así es que los saludo a todos. Primero quería señalar que hace ya varios años que el movimiento cloaca suscita el interés académico, ¿no? En términos de ensayos, artículos, libros que ya se han publicado sobre el grupo, y algunos de ellos, estoy pensando en Cloaca, la antología de Zach Payne, que además de una introducción tiene testimonios de cada integrante del grupo, poemas, reproducción de materiales de arte, ¿no? De los jóvenes artistas de aquella época que estuvieron cercanos al movimiento, ¿no? Entonces, pero me parece que justamente hacía falta la versión desde adentro, digamos, ¿no? Y en ese sentido, este libro de Roger llena ese espacio, ¿no? Y como él mismo ha señalado, es interesante pensar que el libro aparece prácticamente a puertas del 40 aniversario. Yo abrí el libro que me llegó en físico hace pocos días, vi la primera imagen y está esa famosa foto en la playa, todos abrazados, así totalmente peace and love. Y no podía creer que habían pasado 40 años, ¿no? Desde aquella fotografía, casi 40 años, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy grato, ¿no? Que a pesar de las vueltas de la vida,
de los baches de la vida, sigamos manteniendo esa amistad y que de Cloaca hayan salido, como dije recién, artistas y escritores con una trayectoria bastante interesante, ¿no? Y también me parece bueno, como ha contado Roger, el hecho de que el libro empalme sus crónicas, ¿no? y ensayos sobre Cloaca con lo que escribió en torno a los grupos de rock subterráneo, ¿no? que él ha nombrado, pero también me parece importante, entonces el libro, digamos, tiene esta cualidad, ¿no? de dialogar entre disciplinas y dar en ese sentido un panorama más o menos amplio de lo que fue la movida contracultural de los 80, ¿no? que tuvo justamente a partir de Cloaca, en realidad, pues un carácter interdisciplinario, ¿no? Porque Roger ha mencionado a Del Pueblo, y luego, bueno, está Del Pueblo del Barrio, ha mencionado a este grupo que aparece más o menos también en la misma época, ¿no? De hecho, creo que van a celebrar también 40 años, o los acaban de celebrar, 40 años de fundados, ¿no? Como grupo, de fundado el grupo, digamos, ¿no? Y para mí, yo pienso en el grupo como una especie de banda sonora, ¿no? Pienso en Del Pueblo como la banda sonora del movimiento Cloaca un poco, ¿no? Porque realmente había una sintonía muy grande en las letras, en los ritmos, en la exploración del lenguaje, en la, digamos, la nota urbana, ¿no? Los personajes que aparecen en las canciones, en los poemas y también en los cuadros de, por ejemplo, Carlos Enrique Polanco, ¿no? Entonces había este carácter interdisciplinario y experimental que hizo de la movida algo muy interesante para mí, sobre todo en los primeros meses, cuando funcionábamos incluso más como secta, ¿no? Así totalmente en secreto. Y las coincidencias temporales también me entusiasman, ¿no? Porque yo justo ese libro que estoy cerrando ahora, la Edad Ligera, tiene que ver con justamente la reconstrucción de la memoria de ese momento, ¿no? De la experiencia artística, pero también del contexto, del trasfondo político, de la violencia de aquel momento, del escepticismo de aquel momento, ¿no? Y entonces me gusta mucho el subtítulo, El instinto de vivir, ¿no? Porque habla de esta urgencia, ¿no? De este estar realmente en el vértice entre la vida y la muerte, toques de queda, coche bombas, soldados que te rastrillaban armas de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, todo aquello que vivimos también en medio de la vorágine del arte, de la creación, de las lecturas en lugares alternativos, de salir al bar La Catedral, que ya en ese momento pues había sido tomado por obreros, ¿no? Y personajes populares, e ir allí, montar, qué sé yo, cuadros, tocar un poco de música, leer y ganarnos su atención, que fue lo más lindo, ¿no? Y bailar música chicha con ellos, en fin. Este tipo de iniciativas que eran siempre colectivas también, que siempre, como digo, tuvieron su fondo de música, ¿no? Siempre hay cierta música, digo yo, en uno de mis poemas, ¿no? Siempre hay cierta música y también como toda la iconografía de la época, que Teo, te quiero felicitar, ¿no? Y contigo al equipo de tu sello Peso Pluma, ¿no? El trabajo de Daniela de los Ríos también, que ha organizado, ha hecho de esto un artefacto, ¿no? Donde se ve, por un lado, el carácter interdisciplinario de la movida contracultural, ¿no? O underground, como le gusta decir a Roger, de los 80. Y también se ve, y eso me parece otro punto importante, se ve la propia la propia manera en que Roger se mueve en su escritura entre distintos géneros, ¿no? Porque está la parte de la no ficción, por decirlo en términos amplios, con los poemas que se incluyen al final de cada sección, como ha señalado Roger, que eso me parece un acierto, ¿no? La manera en que el contenido ha sido potenciado con todas estas imágenes, con el archivo fotográfico, la reproducción de afiches, los diagramas, ¿no? Todo eso me parece como importante también. Y otra cosa es que
el libro, como digo, y como mencionan los editores, traduce también como una temperatura emocional de la época, ¿no? Está, entonces, porque obviamente nosotros, neovanguardistas, compartíamos aquel espíritu que viene del romanticismo de pensar en siempre tender lazos entre vida y obra, ¿no? Entonces, yo creo que esa digamos, voluntad, ¿no? De hacer de la poesía la vida, también está muy presente en este libro, y fue, por supuesto, el espíritu que guió la formación del propio movimiento, ¿no? Entonces, antes de darle el pase a Lucho, yo quería señalar dos cosillas que son como preguntas que dejo para Roger, si es que se pueden responder después, y una de ellas es, acá lo estoy fastidiando a mi estimado, que anda desempolvando así unos manuscritos, ¿no? Primero fue Something Going, el libro que acaba de salir, y ahora este poema film, que también es de los años 80, ¿no? Entonces digo, ¿qué otras sorpresas, así, tipo periodista de actualidad, qué otras sorpresas nos guarda Santibáñez ahí entre sus archivos? Sería la primera pregunta. Luego, bueno, señalar pues la estirpe vanguardista de este texto de la segunda sección, que es la recuperación, ¿no? Del poema de los años 80, hablamos hace pocos días con Roger sobre este poema, ¿no? Yo le decía que por un lado me hacía pensar, por supuesto, en algunos de los poemas de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Del film, ¿no? Los paisajes, o el cuarto de los espejos, había como mucha sintonía, veía yo con 5 metros de poemas, pese a que Roger en un primer comentario al poema me dijo que lo había hecho pensando sobre todo en el espíritu de los poetas beatnik, ¿no? Allen Ginsberg y Company, que eran por supuesto un referente importante para Cloaca, ¿no? Entonces, la pregunta sería un poco, la segunda pregunta sería un poco ese diálogo con otras fuentes, ¿no? Que tiene que ver también con ese trabajo que yo a veces digo que era como de laboratorio en Cloaca, que consistía en escribir, leernos, comentarnos, ¿no? Tallerear un poco, ¿no? Y entonces quizás sería lindo que pensaras un poco en aquellas lecturas de esa época, Roger, también, ¿no? En relación a los poemas publicados en cada sección. Bacán. Gracias, Mariela. Gracias por estas palabras, complementando un poco lo que Roger nos había contado. Roger, de ahí no te salvas, tienes que responderle en un rato. Okay. Te voy a dar unos minutos ahí para que te vayas preparando. Voy a empezar a sacar así folios frente a las cámaras. No, yo te digo que lo que ha entrado en el libro es una parte de lo que Roger me mandó, porque Roger me mandó una especie de catarata de fotocopias, llegaban así, me tenía que hacer unas listas para que yo me pudiera ubicar. Entonces, aparte de su capacidad de memoria, que me parece increíble, porque Roger recuerda muchas cosas, también quedé muy impresionado por la acuciosidad con la que había ido guardando papeles, recortes, todo, ¿no? Y todo ese material ahora, a la luz de los años, de verdad que es muy valioso a nivel documental, ¿no? Entonces, de verdad que espero que nos sigas dando más sorpresas, Roger, con este tipo de cartas que sacas bajo la manga cada cierto tiempo. Lucho, ahí te cedo la palabra a ti. Bueno, Lucho Chueca se encargó del prólogo del libro, que por cierto no lo he mostrado, voy a aprovechar para mostrar la portada del libro, ¿no? Ahí justamente acá está Kilowatt, acá está Vallejo, siempre apelando un poco al collage, que es algo que quisimos que prime ya esta estética de fotocopia y un poquito casi de fanzine, que queríamos que era lo que prime en el libro a nivel estético. Pero te doy el pase, Lucho, para que nos cuentes un poco qué es lo que has visto en este relato de parte de Roger sobre la historia de Cloaca y de la contracultura de los 80, por favor. Gracias Teo, gracias Roger también por invitarme a participar en
en Un el gusto, libro, Lucho. no sé de quién fue la idea inicial, pero creo que hubo una confluencia entre las ideas de Teo y de Roger para que yo preparara este prólogo que para mí fue muy interesante porque es acercarme a un proceso que me ha interesado mucho desde el estudio, desde la investigación, pero al mismo tiempo acercarme a una época, yo soy un poco menor que ellos, que viví probablemente de otros modos, pero que es también parte de mis años 80, esto que está construido en el libro. Y bueno, y antes de leer una versión algo recortada del prólogo, porque era sobre todo lo que yo tengo que decir del libro, está creo que planteado ahí, quería recoger algo que Teo había dicho y que me da mucho gusto, y es, y lo hemos hablado, creo que muchas veces con Roger, esta capacidad de memoria, no solamente de la experiencia propia de Cloaca o de los subtes, sino, digamos, de los procesos del arte y de la literatura, de todo el tiempo que él ha compartido ese mundo. Y siempre que lo escuchaba a Roger, le decía, pero esto tienes que escribirlo, tiene que estar escrito, tiene que circular, ¿no? Y entonces que haya salido este libro me parece extraordinario también en ese sentido. Bueno, leo el Gracias, texto. Espero a que más o menos ajustarme en el tiempo previsto. Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir, habla de parte de la producción cultural de los 80 hasta cerca de 1992. En el archivo habitual sobre esos años, las imágenes de la violencia desatada a partir de la insurgencia de Sendero, la descomposición del Estado peruano, la galopante crisis económica y el estallido de las estructuras oficiales son casi las únicas que se recuerdan. Las fotografías de una década perdida nos enfrentan a visiones de coches bomba, apagones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes, toques de queda y estados de emergencia sucesivos. Nos recuerdan quiebras y despidos, desempleo e hiperinflación. Nos acercan al hedor de orines en las calles, asaltos en cualquier esquina, hacinamiento, falta de servicios de agua y luz, escasez, colas y especulación, a micros abarrotados y cabinas telefónicas inservibles, a la partida de miles en aeropuertos y fronteras. Nos devuelven, en fin, al acelerado proceso, al acelerado desprestigio de la clase política, incluida la izquierda parlamentaria, por el que se iban dando los pasos iniciales hacia lo que Carlos Iván de Gregori llamó la década de la antipolítica. Se hablaba de una década perdida, del país al borde del colapso o de una sociedad inviable. Pero en el gran retablo que retrata la catástrofe nacional de esos años, es necesario incorporar otras imágenes que no suelen registrarse desde las reconstrucciones más frecuentes y los relatos oficiales. Hay un lado B que puede, como en la célebre secuencia de un perro andaluz, hendir con un tajo la mirada y poner en cuestión la repetida retórica sobre que lo único que hubo fueron evidencias de una década perdida. El diagnóstico sobre nuestra fallida comunidad nacional como una sociedad cloaca, que da lugar al nombre del colectivo protagónico de este libro, o los expresados en los nombres de bandas subtes como Sociedad de Mierda, Caos, Leucemia, Narcosis o Autopsia, entre otros, son a la vez clara demostración del irrefrenable y hasta desesperado instinto de vivir que acompaña al título. Reacciones, respuestas, gritos y otras expresiones de descontento y desconcierto que son formas de rebeldía anudadas a un poderoso deseo de creación. Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir ofrece así memorias fragmentarias del circuito contracultural limeño de ese tiempo, sobre las que volveré en un instante. Antes quiero proponer que no es posible dejar de lado, respecto de lo ocurrido con dicha escena under o underground, los intercambios explícitos o no, y muchas veces tensos, con varios otros proyectos en el campo cultural, en poesía, música, teatro, plástica, narrativa, performance y en diversos lugares de encuentro o espacios de circulación, los participantes de la estructura de sentimiento, como diría Raymond Williams, que recorre este libro, coexistieron o confluyeron con otros con los que compartieron, a pesar de las diferencias o las disputas por la legitimidad,
un cierto espíritu de época, que se debatía aún entre la afirmación del horizonte utópico desde el discurso de la revolución socialista y la amenaza de su derrumbe o abandono definitivo. Y entonces, necesariamente, la pregunta de cómo situarse desde el arte ante ello. A pesar de la voluntad al margen y hasta de cierta impermeabilidad respecto de otros que circulaban por la misma órbita, la coexistencia entre propuestas culturales diferentes, más allá de las confrontaciones, supuso diálogos que todavía ofrecen muchos aspectos por explorar. Algunos de esos proyectos continuaban aventuras iniciadas en la década anterior, al calor de lo que quedaba del espíritu progresista del velasquismo y de los vínculos arte, cultura, organización popular. Otros fermentaron en el aire caliente de los nuevos tiempos, pero en general fue mucha la energía que destellaba y potente el desborde de sonidos, nuevas tonalidades y colores, sensibilidades y registros diferentes en un país y una ciudad, no solo, reitero, envueltos en la violencia, la descomposición social y la catástrofe económica, sino también interpelados productivamente por los procesos culturales vinculados con la migración y las consecuentes luchas por la ciudadanía. La ciudad de Lima, centro neurálgico de este libro, seguía transformándose al calor de estas nuevas agencias hasta constituir un espacio radicalmente distinto al que evocaban las estructuras ya derruidas de la Arcadia colonial. En ese magma nace Cloaca entre agosto y septiembre de 1982, y en abril del 83 Santibáñez lee en el Auditorio Miraflores un manifiesto en el que el punto de partida del odio al sistema burgués, expresado en el Hay que romper con todo de Mariela Dreyfus, se anuda más explícitamente a la búsqueda de lo nuevo a partir de la ruptura proclamada. Y cito parte del manifiesto. Pues bien, de allí, de ese sufrimiento, que es el punto en el que convergen la individualidad herida de cada quien y la angustia colectiva histórica de un pueblo, es que partimos para la búsqueda de un nuevo arte en el Perú, de la mixtura, de la mezcla, del caos, del capitalismo deformado por la penetración imperialista y de las formas de resistencia cultural habidas entre los grupos más golpeados y del conjunto de mitos, aspiraciones religiosas, sueños, frases inéditas, el habla de la calle, celebraciones y soledades. En fin, todo el horizonte utópico a través del cual sentimos que la vía de la imaginación es el camino más cierto para llegar a la realidad palpable de la belleza, del amor, de la libertad. Es desde allí que se desarrollará, propone este manifiesto, reafirmación del estirpe neovanguardista que el movimiento recuperaba, la revolución integral por la que apuestan. Al margen de las evaluaciones sobre lo que hoy podría juzgarse como un exceso voluntarista de imaginar el arte y la poesía como motores del cambio, quedan dibujadas acá algunas de las líneas fundamentales del proyecto de Cloaca. El horizonte estético-político de cara a lo nacional incluía explícitamente lo híbrido, la mezcla y las subjetividades heridas, contradictorias y en tránsito como coordenadas por donde debía echarse a andar un proyecto de arte nuevo que integrara arte y vida y dialogara efectivamente con lo que más intensamente se estaba moviendo en la sociedad peruana. Por esa vía se llega, por un lado, a la postulación del lenguaje de lumpen como cifra del habla más pura y salvaje en estado de efervescencia y permanente recreación, y por otro, a la reivindicación política de los afectos, el amor, la sexualidad, la angustia o la locura. Es lo que se sintetiza en algunos acápites del artodiano manifiesto Norcloaca. Nos declara acápite 3. Nos declaramos santos, inocentes, puros, locos, fanáticos, peligrosos, visionarios, profetas, proscriptos, transparentes, bandoleros y delirantes. Punto 5. Cloaca propone formas alternativas de organización social basadas en el amor y la solidaridad entre los individuos. O punto 6. Cloaca propone la creación de comunas totales de realización y de liberación erótica, es decir, la dicha universal sobre la arena caliente de estos frescos valles que nos rodean. Cabe la pregunta de cómo estas propuestas fueron enfrentándose al paso del tiempo y la vertiginosa espiral de violencia
de precisamente los años de existencia de Cloaca. Las cifras de la CBR registran 576 muertos o desaparecidos en 1982. Al año siguiente, luego del decreto que otorgaba al ejército el control político-militar de Ayacucho y otros departamentos en estado de emergencia, la cifra subió a 2.256 y en 1984 a 4.086, los 2 años con los números más altos en todo el proceso de la guerra interna. Al respecto, Domingo de Ramos señaló en una entrevista que en ese contexto de extrema polarización entre dos líneas, la lucha armada de Sendero y la represión brutal de parte del Estado, cito lo que dice Domingo, nosotros estábamos en medio queriendo hacer una comunidad, se refiere a las comunas totales de realización y de liberación erótica, contra estos dos gigantes que destruían todo. No se podía, añade, mantener una utopía de esa naturaleza, era irrealizable. Esta conciencia del fracaso, no en lo poético sin duda, pero sí en su proyecto vanguardista y en la consecuente apuesta estético-política, puede verse en relación con la más explosiva beligerancia interna y externa expresada en los manifiestos finales y, por supuesto, con la disolución de Cloaca como grupo. Cabe preguntar también cuánto de la vocación híbrida de cara con la conexión con lo popular urbano realmente existente y cuánto de la voluntad de apertura al deseo, al cuerpo, a todas las formas amatorias y a las subjetividades contradictorias se mantuvo con la movida subte. Dalmacia Ruiz Rosas comenta en un testimonio incluido en este libro que luego de algunas ironías y ninguneos respecto de Cloaca, cito, cuando surge el movimiento del rock subterráneo, leucemia, narcosis, etc., Lima queda notificada de que los manifiestos de Cloaca no eran un capricho para el autobombo, sino una cruda realidad que cobraba sus propios matices autónomos en la letra y ritmo de los subtes. Queda claro, en efecto, que ambas experiencias compartían el rechazo a las estructuras de la sociedad, la indignación, el odio al status quo y el estado de revuelta como motor de acción para la creación. Queda claro también que las aperturas proclamadas por Cloaca pueden verse en colisión con el, cito, artificio y la sensualidad más o menos castradas y ausentes del mundo subte hipermasculino, como anota Rodrigo Quijano en un ensayo reciente, en el que añade que el mundo subte, al parecer, no pudo, ni produjo, ni quiso atender o entender la experiencia del colectivismo previo, mucho menos el de la utopía de autogobierno y la autogestión, y salvo alguna solitaria excepción, tampoco prestó oído a la perdida banda sonora expresada en la gesta musical de la cumbia andina y la chicha. A partir de estos apuntes de Quijano, pueden quizá reconocerse algunas de las limitaciones de un proyecto que, no obstante, pudo dotar, como consta en las páginas de este libro dedicadas a esta escena y a varios de sus protagonistas, de un sonido y de una particular energía al malestar de un conjunto de jóvenes frente a un tiempo y a una situación que parecían no ofrecer posibilidades de salida, pero que les permitió dar curso a su instinto de vivir. Y un aspecto final. Salvo algunas pocas excepciones, los textos de este libro son de un autor. Esto impide desconocer que estamos frente a una lectura de parte y da cuenta de que este collage de imágenes se suma a otros que también han abordado desde la experiencia directa, desde la crónica o desde el estudio, los procesos en cuestión. Un tramado de voces que enriquecen desde su cotejo las posibilidades de nuestro acercamiento. Sin embargo, es de destacar que la estrategia de collage o montaje con que se ha organizado este libro no involucra solo a la voz autorial, que ya de por sí implica momentos distintos de escritura y modos diversos de abordaje, sino que Roger Santibáñez ha inscrito en su voz, en sus voces, en cada texto, otras versiones de los hechos a los que remite, aunque es cierto que filtradas por una mirada principal. Cada texto ofrece, así, un juego tensionado entre miradas, voces y acentos alternos o diversos. Y esto se enriquece con el valioso material gráfico y documental que acompaña la edición. Es oportuno vincular esto con el giro que propone Cristina Rivera Garza en Los Muertos Indóciles al hablar de la comunalidad
en el sentido de la raíz plural de todo acto de escritura en tanto práctica, estética y política. Esto se sostiene en lo que ella llama desapropiación, que, cito otra vez, expone el trabajo comunitario de los practicantes de una lengua como base ineludible del trabajo creativo. Esta construcción colectiva, como la que a fin de cuentas late en este libro, permite reconocer el compromiso de estas escrituras con la construcción de un mundo otro, lo que se vuelve más urgente, añade Rivera Garza, en el marco de una sociedad contemporánea en que campean lógicas neoliberales de producción y consumo y el horizonte necropolítico consecuente. Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir, entrega así la posibilidad no solo de acercarnos a un tiempo, una atmósfera y una serie de experiencias ocurridas, sino a un espejo quebrado, pero no anulado en sus posibilidades, en que al mirarnos hoy no perdamos de vista las complejidades corales del relato, la comunalidad fundamental que todavía nos atañe. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Bravo, Lucho. Muy buena, Lucho. Bueno, una mirada crítica increíble, Lucho. Esta es una versión resumida del prólogo que pueden encontrar en el libro. Gracias por aportar eso, Lucho. Y ahora cerramos este primer bloque en el que más o menos queríamos que cada uno de ustedes comparta algunas reflexiones en torno a lo que habían encontrado en el volumen. Y creo que es un buen momento justamente para comenzar a dialogar. Mariela te había hecho un par de preguntas, Roger, así que creo que toca que respondas. Y yo tengo acá un par de preguntitas más anotadas para cada uno de ustedes. Bueno, la primera pregunta de Mariela era sobre libros que pueden ir apareciendo, ¿no? Bueno, tengo que contarles que hace poco ha aparecido un librito que escribí en Piura cuando tenía entre 16 y 17 años, ¿no? O sea, es un libro anterior a este Something Going que ha publicado Kairi Alfaro en Personaje Secundario. Es un librito con el que obtuve el premio de poesía en los Juegos Florales de la Universidad de Piura. La universidad, pues, que tiene el Opus Dei en la ciudad de Piura, ¿no? La universidad privada de Piura, la privada, como es llamada allá, ¿no? Es un librito, por supuesto, un librito adolescente, ¿no? Con todas las influencias de las lecturas que yo tenía en esos días, ¿no? Pero me ha llamado la atención el librito, se llama Entre el paraíso y el infierno, se llama el libro, ¿no? Se ve pues todavía una influencia del catolicismo, en realidad, ¿no? El cristianismo, que todavía estaba muy fuerte en mí en esos momentos, ¿no? O que estaba en crisis, tal vez, ¿no? Pero este librito, Entre el paraíso y el infierno, pues lo encontré así en medio de unos materiales muy antiguos. Y bueno, ese es el librito que yo diría que acabo de encontrar y que tal vez sea así como dice Mariela, que sale de la manga para ser publicado, tal vez como una curiosidad, ¿no? Eso. La segunda pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo bien. Sobre el diálogo de los poemas de aquella época con la vanguardia, digamos, con los beatniks y con nuestra vanguardia original, ¿no? Que es tan rica también. Bueno, Sí, y de paso, perdón, Roger, quería comentar la inteligencia con que Lucho lee este libro y este libro situado en su época, ¿no? Y el trabajo que hace para delucidar cuáles serían los elementos neovanguardistas en tu poesía de aquel momento, ¿no? Con un bagaje crítico también importante, pero quería que tú nos hablaras al respecto, ¿no? sin duda. Oye, yo sinceramente pienso que el prólogo y la síntesis que he hecho acá, Lucho, pues es en una palabra brillante, la verdad, ¿no? Sí. Sin duda. Ahora, bueno, respecto a tu pregunta, Mariela, yo lo que puedo decir es que, bueno, ese poema
lo comencé a escribir en la casa de un amigo llamado Rafael de Luqui, que tenía en Barranco su casa, y a donde fue a tener su taller, Quique Polanco. Cuando tuvieron que salir los pintores de Huayco, tuvieron que abandonar el local que tenían en la plaza de armas de la plaza de Barranco, porque ya el dueño, digamos, bueno, tenía ya otras ideas con su local y sacó a los pintores de Huayco, ¿no? Y de hecho, un año después, pues vendió el local a un señor llamado Félix Corcuera, quien convirtió ese local en el local de la estación de Barranco, un local que era un restaurante y también habían presentaciones de música, ¿no? La famosa estación de Barranco. Ahí, no sé si existe hasta ahora, ¿no? Pero ahí, ese local, esa casa, ese era el taller Huayco, ¿no? Ese era el taller de Huayco, pues. Entonces, cuando ellos salen, bueno, todos buscaron dónde irse, y Polanco aceptó el ofrecimiento de Rafael de Luqui, un gran pata que había bohemio y aficionado a la poesía y que hacía cine, que vivía a la vuelta. Entonces Polanco hizo su taller allí, ¿ya? Y era bacán porque Polanco, sobre todo en el balcón de atrás de la casa, ahí ponía el lienzo y pintaba en un balcón que daba al vacío, y al fondo veías el mar porque estaba sobre la quebrada de Barranco, ¿no? De la bajada de los Baños. Pero Rafael de Luqui tenía la idea de hacer una película. Él quería hacer una película. La idea de él era como entrevistar a un guerrillero, una cosa así. Él tenía, digamos, el síndrome del Che Guevara. Tenía siempre esta idea del guerrillero heroico, ¿no? Del hombre nuevo, todas las teorías del Che. Y tenía este sueño de hacer como una película entrevistando a un guerrillero por antonomasia en el Perú. Guerrillero que, por supuesto, jamás apareció, ¿no? Pero Rafael de Luqui tenía la idea, y en la sala de su casa había puesto una mesa con un micro y unas luces y esto, ¿no? Y así iba a empezar la película, ¿no? O sea, esa imagen es con la que yo comienzo ese poema Poder del Alma, pues, ¿no? O sea, ahí debía empezar. Por eso es que también se me ocurrió eso de poema film, porque tendría que ser como una especie de película, ¿no? Y entonces ya, o sea, viene toda la descarga de imágenes que se comienzan a suceder en el libro, y sin duda, yo cuando he visto esto, he visto que hay una gran influencia de la teoría del poema integral, del movimiento hora cero, ¿no? Porque es como un intento de meter todo en el poema, ¿no? O sea, mis visiones personales y distintas escenas con distintos personajes también, y en todo el discurso poético incluye afiches. Por ejemplo, hay un afiche de Juan Javier Salazar, incluye fotografías, ¿no? Incluye grafitis que veía en las paredes de las calles de Lima, incluye noticias que veía en los periódicos, tal cual, ¿no? Entonces, y aparte de eso, mi propio discurso también, ¿no? Y todas estas cosas como desencadenadas, ¿no? Y entonces todo esto también tenía la influencia sin duda de las lecturas que hacía en esos días yo de los textos de William Burroughs, por ejemplo, de Junkie o de Aullido, de Ginsberg, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo esto es lo que, o sea, me estaba influyendo para lo que yo pretendía, que era hacer como una especie de gran fresco, de un gran fresco generacional, incluyendo el pensamiento de Cloaca, y incluyendo también, digamos, un testimonio de la realidad real que yo vivía y por la que caminaba todos los días en las calles de Lima, en los distintos barrios de Lima y todas estas cosas, ¿no? Algo así creo que es lo que más o menos. Sí, me estoy acordando que creo que Dalmacia tiene un poema que lleva por subtítulo Fotonovela de amor lumpen o algo así. Ah, sí, así es, sí, sí, ¿No? sí. La cuestión visual.
Sí, y yo Claro. te comentaba recién también cómo hay un poema de Watanabe en su primer libro que a mí me gusta mucho, que se llama Los Amigos, que está dedicado a Lorenzo Osores, que tiene un par de versos donde se ve que los amigos lo que hacen es así, tendidos en el parque, relajados, en un momento hacen este círculo así alrededor del ojo, ¿no? Con el pulgar y el índice, como para empezar a filmar, así a retratar la realidad, ¿no? Entonces ese ojo, ¿no? Cinematográfico que está en tu poema y, ¿no? Y también en ese poema de Dalmacia, ¿no? Y como te comentaba también en Edad Ligera, ahí está, que es el libro que estoy haciendo ahora, justo para los 40 también, curiosamente, por fin decidí que tenía que cerrarlo por distintos motivos, pero también hay esta imagen de alguien que lleva como la cámara, ¿no? Que todo esto en realidad es una puesta en escena y que hay alguien que lo está filmando, que nos está siguiendo, que estamos avanzando, que nos movemos por la ciudad, que hay una cosa con el movimiento, ¿no? Que bueno, Claro. está bien ligada a la vanguardia y la neovanguardia, como tú mismo dices también, ¿no? Sí, de hecho, además, el poema también tenía la idea de, pretendía ser como una especie de guión literario para hacer, de hecho, un film, una película, ¿no? Claro. Y una vez, muchos años después, aquí en Nueva York, Juan Manuel Calderón, un amigo que hace películas, hablamos del asunto y él estuvo muy interesado en hacer una película, y de hecho avanzamos con algunas partes del guión. Pero bueno, la verdad es que por motivos económicos, lo de siempre, ¿no? Ahí No se quedó. fundó, sino que se fundió el proyecto. Claro, pero avanzamos en que, o sea, ya estábamos armando a partir de ese guión literario que sería el poema. Sí, Estábamos un film, ¿no? La, con, claro, con Juan excelente. Manuel ya, o sea, sobre todo él, que es el que es director de cine, ya estaba Sí, avanzando un guión cinematográfico, ¿no? A claro, partir claro. del Sí, poema, sí, ¿no? O sea, sí, sí, fabuloso. No era, entonces, no era gran tarea, digamos, ¿no? Desplazarlo hacia allí. claro, porque en el poema, por Ahí ejemplo, estaba. hay partes donde dice, aquí aparece tal cosa, Hay acotaciones, como te ¿no? decía. Sí, Exacto, ¿no? Y sí, entonces, pues él estaba poniendo eso ahí, ¿no? sí, 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 Cosas sí. así, ¿no? Entonces, Ajá, sí, bueno, pero sí. ahí quedó, pues, como tantos proyectos que quedan en sueños y más sueños. De repente nos sorprende, Roger, en unos años ahí con un film Con la basado peli. en tu poema, ¿no? Ten- Bueno, Roger ha Tendría estado que produciendo encontrar a una muchísimo. persona que quiera hacerlo, pues. Roger ha estado produciendo muchísimo. Justo hablábamos antes de comenzar la charla de que el año pasado ha lanzado una cantidad considerable de libros, Mm, varios sitios en Buenos Aires, en México, acá en Perú, ¿no? Con varios sellos, así que felicitaciones por eso, Roger. Yo quería gracias, Mike. pedirles a Mariela y a Roger que nos hablen un poco de la época en la que surge Cloaca, ¿no? Mariela brevemente dio una idea y también Lucho al hablar del contexto, con un poco de imágenes de el orín en las calles y la violencia, pero ¿qué implicaba, ¿no? En aquel entonces querer cambiar el mundo, o al menos la realidad local, a través del arte y en una etapa que era tan convulsionada, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de idealismo hay detrás de eso también, ¿no? Quisiera que me comenten un poquito cada uno de ustedes, por favor. Sí, bueno, ustedes mismos mencionan en la presentación del libro, hay un estado emocional de mucha angustia en esos momentos, ¿no? De mucha desazón. Pero lo interesante era que nosotros, justamente en la propuesta de trabajar colectivamente, ¿no? Y eso es algo que también ha señalado Lucho, ¿no? Era justamente un modo de enfrentarnos al individualismo que campeaba, ¿no? Y también era en cierto modo, era una especie de cofradía que nos protegía de esa realidad, ¿no? De algún modo, que nos golpeaba tanto. Yo a veces pienso, caray, éramos bastante jóvenes, ¿no? Y éramos universitarios inclusive, ¿no? Pero sentíamos que la realidad era tan inestable y tan incierta que realmente estábamos en un momento límite también, ¿no? Y que algo debía cambiar y que en ese sentido, ante esa urgencia, la poesía con sus propios recursos y buscando modos alternativos del decir, podía comunicar eso,
¿no? Así es que otra vez estábamos justamente en ese vértice entre la total desesperación y la posibilidad de que al nombrar ese status quo podríamos remontarlo de algún modo, ¿no? Y crear esa realidad otra, digamos, de la que hablaba justamente Breton en la poesía, en la música, en el arte, ¿no? Sí. Justamente romper con todo, pues, ¿no? Para Exacto. crear un nuevo espacio, ¿no? Un estado de gracia también. Exactamente. Exacto. Sí. Y Roger, ¿tú qué puedes complementar ahí a lo que nos ha comentado Mariela? ¿Cómo fue tu experiencia de esos años? Que fueron años convulsos a nivel personal también, ¿no? La realidad a veces nos lleva hasta el límite, ¿no? Y creo que en Cloaca se siente justamente esta vocación de llegar a los límites y asomarse a esos límites, ¿no? A esos abismos. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, claro. O sea, bueno, lo que yo puedo testimoniar es que yo salía de una militancia en una organización marxista, leninista y maoísta llamada Partido Comunista Revolucionario. Era una organización en la que yo había militado, ¿no? Porque creía que era una necesidad urgente hacer una revolución en el Perú, porque pensaba pues que la explotación económica era espantosa, que la discriminación social era horrible y que el desprecio racial que veía en la sociedad, o sea, de las clases dominantes frente a las masas de trabajadores y masas pobres, era una cosa que insostenible para mí, o sea, desde mi sensibilidad, ¿no? Por eso es que yo entré a militar en una organización que se suponía tenía que hacer la revolución, o sea, y cambiar toda esta situación de un solo tajo, cambiar todo esto, ¿no? Pero yo tuve una gran decepción de esto, pues, porque en un determinado momento, sobre todo cuando esta organización y otras parecidas entraron al parlamento burgués, al parlamento del sistema, y se convirtieron en parlamentarios burgueses como cualquier otro, ¿no? Y se olvidaron totalmente de la revolución de la que hablaban, ¿no? Entonces yo dije, pucha, estos patas ya se acomodaron, o sea, y la revolución, ¿dónde está la revolución de la que hablaban, no? Entonces tuve una tremenda decepción, una decepción muy grande que me hizo retirarme. Me retiré totalmente de la organización, por supuesto, y me aislé de todas estas cosas, ¿no? Ahora, claro, yo nunca dejé de escribir poesía, porque yo ya escribía poesía en esos momentos y había estado ya en un grupo literario llamado La Sagrada Familia, que justamente se politizó en un momento y debido a esta politización que hubo, este grupo termina desapareciendo, ¿no? Porque lo que pasa es que en ese momento la dictadura de Morales Bermúdez produce una crisis tremenda, ¿no? No he visto yo, digamos, estudios profundos sobre ese momento, pero en realidad la dictadura de Morales Bermúdez, el año 76, comienza a generar una crisis tremenda porque desmontó todas las reformas que había hecho el gobierno de Velasco. Reformas que favorecían a la gente, a las masas, a los trabajadores. Increíblemente, ¿no? Por ejemplo, la ley de comunidad industrial que dio Velasco obligaba a que en cada fábrica, en cada empresa, hubiera una comunidad industrial. ¿Y qué era la comunidad industrial? La comunidad industrial eran los trabajadores, los obreros de la fábrica, de la empresa, organizados, y colocaban un miembro de la comunidad industrial en el directorio de la empresa. ¿Ya? Entonces, las utilidades anuales tenían que ser repartidas entre todos los ricachos, dueños de la empresa, y también entre la comunidad industrial, porque había un obrero que era miembro del directorio a través de la comunidad industrial, ¿ya? Entonces, esto sin duda pues ayudaba muchísimo a que los obreros tuvieran sus beneficios económicos tremendamente, o sea, en las utilidades de las empresas anualmente, ¿no? Y así por el estilo, o sea, una serie de medidas que favorecían a los trabajadores, pues, sin duda. Ya,
cosas así habían muchas, y Morales Bermúdez deshace todo esto, o sea, anula todas estas leyes, desaparecen, son derogadas. Entonces la gente se quedó en el aire, la gente comenzó a protestar, o sea, el año 76 hubo un montón de huelgas, hubo una huelga, por ejemplo, también de microbuseros, o sea, hubo una semana en Lima en que tú no tenías cómo irte a ninguna parte, porque no había ningún medio de transporte público funcionando. ¿Ya? O sea, fue una crisis realmente tremenda. Y entonces los partidos de la izquierda, todos los partidos de la izquierda comenzaron a organizar una gran huelga, como una protesta contra esta situación. Y a esta protesta se sumó todo el pueblo, o sea, todos los sindicatos, todas las organizaciones, absolutamente todos. Y un día decidieron parar y nadie fue a trabajar, nadie. O sea, ningún obrero fue a ninguna fábrica. Eso fue el 19 de julio del año 77. Nadie fue a trabajar, pero nadie. Y entonces, eso nunca había pasado. Entonces los empresarios se asustaron, se paltearon, que perdieron millones de dólares. Pero tú sabes que un día que no funcione una fábrica, pierden millones de dólares, ¿no? Entonces se asustaron mucho y el gobierno también se asustó. Entonces ahí Morales Bermúdez dijo, bueno, el próximo año vamos a hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución, no sé qué, y el 80, chao, yo me voy, elecciones generales y listo. Ahí fue cuando retrocedió Morales Bermúdez, un poco, ¿no? Pero eso generó una crisis tremenda, y entonces eso politizó a mucha gente, ¿no? Y politizó a la poesía también. En esos momentos hubo una politización tremenda de todo el mundo, inclusive un poeta aparentemente apolítico, algo por el estilo, como Mario Montalbetti en esa época, publica un poema político, politizado, en la revista Calandria, que salía en la Universidad Católica, revista que editaba Rosela Di Paolo y otros muchachos de literatura de la Católica. Por ejemplo, digo, para ilustrar que los poetas se politizaron totalmente con esto, porque fueron sensibilizados ante esa situación que se vivía, que era terrible, pues. Entonces, la Sagrada Familia también se politizó y bueno, también intentó pues hacer una especie de poesía política. En ese momento, por ejemplo, surge la poesía coyuntural de Cesario Martínez. El poema 5 razones puras para comprometerse con la huelga de Cesario Martínez es un producto específico de esa coyuntura, de esos años. O sea, poemas políticos se escribieron por miles, por decenas de miles. Y de todo eso no ha quedado nada, porque generalmente eran poemas pues panfletarios, por la exigencia del momento. Pero el poema de Cesario Martínez ha quedado, porque tenía un alto nivel de poesía. Pero es un testimonio directo de esa situación, ¿no? Por ejemplo, la reagrupación de Hora Cero en ese momento es por esa situación. O sea, esa situación de la crisis que produce Morales Bermúdez es la que hace posible la reagrupación de Hora Cero en 1977, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una realidad concreta. Y así por el estilo, ¿no? Quiero decir, esa es la politización que hubo. Entonces, yo estuve muy metido ahí en eso y creyendo en todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando toda esta izquierda, el año 80 ya se meten al Parlamento y esto, desaparecen esas ideas y estas cosas, yo me sentí muy decepcionado. Y entonces asumí la bandera negra, me volví anarquista. Ya yo no creía ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en nada. Y entonces me volví anarquista total. Y entonces me comenzaron a interesar otras cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, comencé a ver el fenómeno de lo chicha, como lo ha llamado Carlos Iván de Gregori, ¿no? El sujeto andino que se convierte en otra cosa en Lima, ¿no? Que también ya había sido estudiado antes por Aníbal Quijano, por ejemplo, en su famoso libro El Cholo y el conflicto cultural en el Perú. Entonces, todas estas cosas que yo veía me fascinaban, o sea, esa transformación del andino en Lima, eso me fascinaba. Y me fascinaba la chicha también, la música chicha en sí. O sea, yo agarraba y me iba a los chichódromos y me metía en los chichódromos. Me metía a los chichódromos ahí en medio de la gente, de toda la gente proletaria, de la gente del pueblo que estaba ahí bailando y todo esto. Yo me metía ahí y comenzaba a tomar chelas con algunos, a conversar,
eventualmente podía bailar, ¿no? Claro que tenía que irme más o menos rápido, porque después de las cervezas y los tragos y todo esto, ya pues comenzaban también ya a identificarme plenamente que yo no era un miembro de esa comunidad, ¿no? Entonces yo corría peligro de que me rompieran el alma, entonces tenía que salir volando. Pero yo había estado ahí como media hora, una hora metido en medio de la muchedumbre, o sea, ahí en medio de esa choledad, vamos a decir, metido ahí, porque yo quería vivir eso, yo quería empaparme de eso, quería yo sentir esa vivencia, quería ser uno de ellos, ¿ya? Eso, todo esto es lo que va a generar después la fundación en mi cabeza del movimiento Cloaca, o sea, lo que quería hacer Cloaca, ¿no? Porque también, o sea, me comienza a fascinar este mundo, ¿no? Y comienza a fascinarme lo sórdido de la ciudad de Lima, los callejones, las zonas oscuras, ¿no? Las zonas malditas, o sea, el lumpen. Comienzo a sentir una atracción tremenda por el lumpen también, como un sujeto, como un ángel caído en la sociedad, una cosa así, ¿no? También por lecturas, o sea, recuerdo una lectura que hice de un poema de Inostroza que se llama Los Bajos Fondos, donde dice, hay una secreta alianza entre los poetas y los criminales, dice Inostroza, ¿no? En ese poema, Los Bajos Fondos. Entonces, estas cosas me atraían tremendamente, ¿no? Estaba atraído por esta cosa oscura de la realidad, del mundo, ¿no? De lo sórdido. Y entonces, todo esto fue lo que tuvo que ver en la idea de la fundación de Cloaca, ¿no? Y por otro lado, habían cosas muy, muy concretas que demostraban que, como dijo Lucho, era una sociedad en descomposición, pues, porque, por ejemplo, de repente surge el narcotráfico. Antes del 80, nadie hablaba de narcotráfico, ni existía, no se sabía nada del narcotráfico. A partir del 80, las bandas de narcotraficantes comienzan a tener tremendo poder y comienzan a entrar en el Estado y comienzan a copar hasta las altas esferas del poder y del gobierno de Belaúnde, ¿no? Y entonces eso me hizo ver pues que todo estaba como podrido, ¿no? Todo estaba totalmente podrido. Aparte de que, o sea, cuando sube Belaúnde Terry, dijeron, vuelve la democracia, vuelve la felicidad, ya se acabaron los militares de mierda y ahora viene la felicidad de la sociedad burguesa y la democracia burguesa. Bueno, esa democracia burguesa no solucionó nada, pero nada de los problemas álgidos que tenía el pueblo peruano, nada. O sea, la gente, porque Belaúnde aplicó las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional así a rajatabla, sin darse cuenta, o sea, bueno, a ellos qué les importa, pues si son ricos, pitucos, tienen plata, no les interesaba nada, aplicaron así mecánicamente esas recetas económicas que según ellos iban a producir la gran riqueza del Perú. Bueno, lo que produjeron esas medidas fue un ahondamiento tremendo de la miseria de la gente, ¿no? En todo el país, o sea, hambre y miseria terribles, ¿no? O sea, los problemas principales del pueblo no fueron solucionados para nada, sino se ahondaron. Entonces eso también me hacía pensar a mí que, bueno, que todo esto era una farsa, ¿no? Esta vaina es una farsa, ¿no? Entonces, la verdadera vida estaba en otro lado, pensaba yo, pues, ¿no? Como leía en los textos de Rimbaud, la verdadera vida está en otra parte, dice Rimbaud, ¿no? La verdadera vida. Entonces, la verdadera vida es la poesía, decía yo. Y entonces, en la poesía hay que hacer algo, hay que protestar contra algo, hay que denunciar esta huevada, ¿no? Hay que cuestionar esto, hay que denunciarlo. Eso fue el movimiento Cloaca, pues eso quiso ser el movimiento Cloaca, ¿no? O sea, es verdad que había ese idealismo que dice Teo Pinzás, ¿no? O sea, claro, había un idealismo grande de que podías hacer algo. Es un gran idealismo porque después la realidad te saca el ancho y no puedes hacer nada ni cambiar nada, ¿no? Porque ahorita, o sea, el Perú está igual o peor que en ese momento, ¿no? O sea, no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada. Ahorita el Perú está igual o peor que el año 80. Entonces, bueno, pues ese es el mundo en que vivimos y solo nos queda la poesía. Es lo que yo puedo decir ahora que ya estoy viejo y veo lo que sucedió. Sí. Estamos atrapados ahí en una especie de loop de revoluciones que nunca revolucionan nada al final, ¿no? Es como una especie de mal chiste. Pero, bueno,
Muy intenso esto que nos has contado, Roger. Ahí te he escuchado así un poco atónito. Nuevamente también sale a relucir tu memoria. Cada vez que te escucho hablar yo me sorprendo, la verdad, de cómo me sacas las fechas, los sitios, los nombres. Wow. De verdad Vale. que ese es un talento especial. Y quería también preguntarle a Lucho, ya como crítico, como investigador, ¿no? Ya son casi 40 años desde que se fundó Cloaca. Es algo que, como bien dice Roger, en muchos aspectos mantiene todavía su vigencia, ¿no? Los problemas no han cambiado, esta necesidad probablemente de visibilizarlos, de protestar en contra de ellos, tampoco ha cambiado, ¿no? Eh, y quería saber tú qué trascendencia consideras que tiene Cloaca dentro de la poesía peruana, ¿no? Del siglo XX, ya viendo un poco en retrospectiva, dándole su respectivo tiempo para que las cosas se aquilaten como deben, ¿no? Tú que conoces el tema y que lo has estudiado, ¿qué nos puedes decir? Y sobre todo a las personas que no conocen tanto del grupo, eh, sobre su trascendencia, por favor. Ya, para tratar de hacer algo así corto y Sí, que no se vuelva, vamos y que no cerrando se ya también vuelva porque ya pesado. estamos. Sí. Sí, sí. Yo lo dividiría en dos ámbitos, ¿no? Uno primero que tiene que ver con un interés también particularmente mío en temas de investigación, ¿sí? Que tiene que ver con las vanguardias. Es decir, para mí justamente es el interés que tienen para el proceso del arte y de la poesía, no solamente en el Perú, pero en el Perú que estamos hablando ahora, los momentos vanguardistas y las experiencias vanguardistas es fundamental. Creo que mueven, movilizan, despiertan, detonan una serie de cosas. Esas cosas que quedan movilizadas, las cosas que quedaron movilizadas, qué sé yo, entre el año 82, 84 con Cloaca y que tienen probablemente toda una cola que dura, digamos, buena parte de los 80, diría, no pueden, no tienen cómo mantenerse, por ejemplo, hoy, es decir, ya corresponde a otra realidad, a otra experiencia, a otro momento, a otro tipo de relaciones de los propios poetas con el medio, pero de todas maneras han dejado algo que abrió una serie de puertas. A mí una de las cosas que más me interesa, por ejemplo, que era lo que apuntaba en el texto y leía ahora, es justamente esta sensibilidad de Cloaca y entonces ese trabajo desde su lenguaje también por captar eso que Roger estaba mencionando hace un momento, es decir, por captar todo eso que se está moviendo en la sociedad, todo eso que está transformando la ciudad de Lima y con la ciudad de Lima el Perú también, todas esas sensibilidades que hacían ver que la sociedad peruana era diferente, que el sujeto peruano era diferente de lo que había sido algunos momentos antes, que es captar toda esa efervescencia híbrida, toda esa cosa chicha, ¿no es cierto? Creo que es como fundamental en ese proyecto. Entonces, desde Cloaca diría, para mí, como que estas dos cosas, toda la beligerancia que desata una serie de posibilidades y toda esta capacidad de mirar algo que es fundamental en lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento. Eso, digamos, por el lado de Cloaca como experiencia colectiva. Y claro, el otro lado es, sí, Cloaca no solamente es la experiencia colectiva, sino Cloaca también son los poetas que formaron Cloaca. Y hablando de los poetas que formaron Cloaca, que luego pueden haber hecho trabajos cercanos o lejanos de lo que hicieron, pero en todo caso, y aquí vuelvo a lo que decía Mariela, en esta suerte de experiencia de taller que fue Cloaca, se fueron construyendo, fueron fermentando algunas de las obras fundamentales también de lo que ha sido la poesía estos últimos 40 años, ¿no? Entonces creo que también esta importancia está, más allá del momento mismo y de la explosión Cloaca, el desarrollo de los poetas que participaron allí creo que también es otra contribución absolutamente fundamental. Y bueno, eso es lo que apuntaría. Pero me interesa, bueno, a propósito de la pregunta que me has hecho, pero también porque las tenía antes, yo plantear un par de preguntitas cortitas a Roger y a Mariela. La primera, a Roger,
que tiene que ver con el poema que estábamos comentando, ¿no es cierto? Con el poema, este poema film, Poder del Alma. Simplemente la pregunta de curiosidad, y bueno, ¿por qué ese poema nunca salió? ¿Por qué no está en las compilaciones? ¿Por qué no está en Dolores Morales? Es decir, que cómo así se fue quedando, cuando es un poema que yo creo que, y Mariela lo iba planteando también, refleja mucho también de lo que se estaba moviendo en términos de búsquedas estéticas con todo lo que hemos ido conversando. Esa es una, para Roger. Y para Mariela siempre y aprovecho el momento, así que me aprovecho de la circunstancia, siempre me ha llamado la atención la relación, pero no sé qué tanto está eso claro para ti también, la relación entre la frase que Roger cita y que es conocida, y que yo la cité también, hay que romper con todo, ¿sí? Con el título de la segunda parte, creo que es de Memorias de Electra, que es para romper con todo. No me estoy equivocando. Sí. No sé si me caí. No, sí estás bien. Pero, no sé. Pero bueno, en todo caso, esa relación entre el para romper con todo y hay que romper con todo y la sección segunda de Memorias de Electra, que me imagino hay una serie de conexiones ahí que podías comentar también aprovechando la circunstancia. Sí. Bueno. Ya, entonces, así a ver, voy a responder la pregunta de Lucho. Sí, es verdad eso, ¿no? Lo que pasa es que ese poema lo escribí pues en el año 83 y bueno, lo pasé a máquina y lo armé y todo esto. Y bueno, después ya vino la disolución de Cloaca y yo pues escribí un conjunto de poemas, todos muy compactos y en una onda, en un tono, que fue mi librito Homenaje para Iniciados, que salió el año 84. Y entonces este poema se quedó pues ahí en mis gavetas, en un folder, y la verdad es que me olvidé pues del poema, ¿no? O sea, porque de ahí ya comencé a trabajar en la revista Oiga, mi vida cambió, me volví periodista, y entonces, bueno, siempre escribía mis cosas y andaba en esto, pero ese poema se quedó metido ahí en una gaveta, olvidado, ¿no? Después ya, bueno, tuve la ocasión de publicar El chico que se aclaraba con la mirada, el año 88, que era un librito que había construido después de la muerte de mi papá, ahí el año 84. Y ese poema pues seguía ahí olvidado, pues para siempre parecía, ¿no? Y entonces ya después cuando me vine a los Estados Unidos, no sé cómo, pues se vinieron algunos materiales en folders que yo tenía así antiguos, pasados, ¿no? Se vinieron con todo esto. Y entonces, igual, eventualmente, cuando revisaba materiales antiguos, veía el poema ahí y ahí estaba, ¿no? Ahora, nunca lo publiqué, pues, nunca lo publiqué el poema, ¿no? O sea, porque simplemente me olvidé, pues, y porque ya tú comienzas a escribir otras cosas más nuevas, más recientes, y sientes la necesidad de publicar estas cosas nuevas, recientes que uno tiene, ¿no? Y lo que ya se quedó ahí guardado atrás, pues ahí como que se quedó para siempre, ¿no? Entonces, por eso es que en la recopilación de Dolores Morales, que es verdad, tienes razón, ahí podría haberlo recuperado, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí no recuperé ningún material inédito, pues. Todos los materiales que están en Dolores Morales son de los libros que había publicado y de poemas que habían sido publicados en revistas, que no habían sido recogidos en libro. Por eso es que me olvidé también de este poema, porque nunca lo había publicado, pues entonces no lo recordé, pues, porque publiqué solamente los poemas no recogidos en libro que estaban en revistas, ¿no? Como esto nunca había estado en ninguna revista, pues se quedó ahí en el olvido también, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo tenía por aquí en un folder, y cuando Teo me habló del asunto, es cuando busqué el poema, y me pareció que estaba bacán, pues porque era como un testimonio poético de todo eso, ¿no? Y entonces parece que
le tocó al poema hacerse público, ¿no? Recién ahora, 40 años después. Es increíble, ¿no? Pero Sí. así fue, mi querido Lucho. Sí, bueno, yo lo que te quería decir, Lucho, es que Memorias de Electra, en realidad es un libro que yo cerré en el 83, ¿no? Me parece, la pregunta me parece muy linda porque es un poco justamente la idea de juntar la idea con la praxis, ¿no? O sea que, a pesar de ser un libro breve, me pareció que mi poesía había avanzado hacia una ruptura mayor en la segunda parte, por ejemplo, en un poema como Lo recuerdo en desorden, que es también de algún modo es medio en collage o como una especie de relato a media res que no sabes por dónde empieza y cómo termina, ¿no? Medio caótico, en fin. O este otro poema, 13 de enero, donde trato de recuperar el ritmo del vals criollo, ¿no? Algunos poemas donde utilizo así un lenguaje absolutamente fuerte, ¿no? Entonces era como, es curioso, yo era muy joven, tenía 22 años, eran mis primeros poemas, pero en cada uno de ellos intentaba algún tipo de ruptura, me doy cuenta, ¿no? Sea por la estructura, sea por el ritmo, el sentido, la visión que se proponía respecto al amor, por ejemplo, o respecto al recorrido por la ciudad o por la música, ¿no? Entonces, de algún modo fue como propuesta y cumplimiento durante ese año y medio que duró la composición de esos poemas, ¿no? De hecho, hubo otros que se hicieron más o menos en la misma época y que después los saqué y que los incluí cuando salió Gravedad, los incluí en una sección que se llama Poemas Aparte, ¿no? Y también me di cuenta, como justo acaba de contar Roger, que a lo largo del tiempo, pues uno va escribiendo esos poemas que no encuentran su lugar en el conjunto, ¿no? Que tienen su propia vida individual y me doy cuenta que en algún momento, pues, formarán su propio conjunto, estos poemas huérfanos, ¿no? Así es que sí. Bueno, eso. Gracias. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo. Ya estamos yéndonos por la hora y media de conversa. Sí. Así que, bueno, solo queda darle las gracias, Mariela. De verdad ha sido un placer escucharte. Roger, Gracias. como siempre, es un gustazo. Gracias, Teo. Escucho, ya contigo converso cada que puedo, así que siempre feliz de poder compartir contigo un poco de poesía y de literatura. El libro lo encuentran en Peso Pluma, También le hago propaganda www.pesopluma.net. porque está bastante lindo. Muchas gracias. Y también están las principales librerías del Perú. Y lo que sí no quiero dejar de agradecer a las personas que nos apoyaron en el proyecto con materiales y que se dieron desinteresadamente los materiales para el libro. Dalmacia Ruiz Rosas, por ejemplo, que dio un montón de fotos muy rebuscadas, muchas de ellas inéditas. Piero Bustos, que también nos apoyó, incluso estamos viendo si podemos colgar lo que vendría a ser el soundtrack de Cloaca o de este libro, en todo caso, en una página web, ¿no? Con Qué nuestra linda página idea. web, para que uno pueda hacer la lectura escuchando un poco este sonido que justamente marcó la temperatura emocional, como decía Mariela, ¿no? de los cloaquensis, ¿no? Y también quiero agradecer a Mari Soto, a Arián Novoa, que se dieron materiales, a Eduardo Cisneros del Grupo Temporal, Iván Vildoso, Alfredo Márquez, etcétera. Estoy seguro que estoy dejando mucha gente afuera, pero el agradecimiento va hacia todas estas personas que tuvieron a bien apoyarnos y darnos una mano para que este libro termine de convertirse en lo que es ahora, en una realidad, ¿no? Un pequeño objeto poético, testimonial, histórico, estético, ¿no? Entonces, eso sería todo, compañeros, Bueno, les agradezco mucho. gracias, Teo. Gracias. Gracias. Muchas Pronto. gracias y felicidades a Bueno, Peso Pluma. abrazos. Chao, Hasta luego. chicos, Chao. gracias. García. Adiós, Abrazos, adiós, bye. maestros. Chao.